Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muy buenos días para otros estimados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la enseñanza bíblica 12 del día, acostumbrada por nosotros, ¿verdad? De este ministerio Iglesia Cristiana La Fuente. Yo soy el pastor Gustavo Méndez, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y como siempre lo deseamos de todo nuestro corazón que a lo largo de esta semana el Señor les haya estado bendiciendo, les haya estado ayudando en todas las cosas, ¿verdad? Les haya estado proveyendo de todo lo necesario para sus vidas. Y como siempre lo hemos dicho, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por su gracia, su misericordia, su gracia de poder compartir su palabra, poder enseñar su palabra y sobre todo su gracia y misericordia, su favor de poder salir a través de estos medios de comunicación a muchos lugares. Gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar hablando de un tema que lleva por título No hay nada oculto que no llegará a conocerse. No hay nada oculto que no llegará a conocerse. Y no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero a veces en la vida hay cosas, hay situaciones que permanecen por tiempo ocultas, ¿verdad? Secretas. Y pues uno de los que se encarga de muchas veces de mantener las cosas ocultas, pues principalmente es el diablo, ¿verdad? Porque al diablo le conviene que la mentira permanezca, las cosas ocultas permanezcan, y muchas veces al hombre también, o esencialmente al hombre, le conviene que muchas cosas que estén en lo oculto, estén en lo secreto, ¿verdad? Sus más oscuros secretos queden ahí, pero tarde que temprano, como dice una escritura que vamos a ver ahorita, no hay nada oculto que no llegará a saberse, que no llegará a conocerse. Y, perdón, y en este día quisiera empezar esta enseñanza con una cita bíblica, ¿verdad? La cita bíblica inicial que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 17, donde el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro Salvador, dice Cristo Jesús, dice Lucas 8, versículo 17, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y esto es algo muy cierto. Como decía yo, hay cosas que a veces se pueden mantener ocultas por algún tiempo, ¿verdad? Hay cosas que la gente, secretos que la gente se lleva a la tumba y que nunca se supo, ¿verdad? De muchas cosas que quisieron mantener en lo secreto, que generalmente son cosas malas. Pero como dice el Señor Jesucristo, no hay nada oculto que no llegará a saberse algún día. Todas las cosas algún día, allá en el final de los tiempos, todas las cosas secretas, todas las cosas escondidas, todos aquellos pensamientos, los más profundos secretos que se quedan a veces guardados en la mente, en el corazón de los hombres, de la gente, un día serán descubiertos, un día serán sacados a la luz, ¿verdad? Y puede ser, como decía yo, que salga, sea en esta tierra o no, ¿verdad? Puede ser que sea en esta tierra, puede ser que no. Pero precisamente en eso entrará la gloria, el poder y la grandeza de Dios, que Dios tiene todo el poder, toda la gloria, toda la, ¿cómo se podría decir? La habilidad de poder conocer lo más profundo, ¿verdad? Había un rey que era enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, y dice la Biblia que cada vez que armaba un plan para atacar al rey de Judá, cada vez que armaba un plan, resulta que su plan se venía abajo porque esperaba al rey de Judá con una emboscada en cierto lugar, y resulta que el rey cambiaba de rumbo y no pasaba por ahí. Decía, bueno, aquí hay un chismoso entre medio de nosotros, hay un traidor, y le dice uno de sus funcionarios, le dice, no, rey, lo que pasa es que el que le declara todo al rey de Judá es Eliseo, el siervo de Dios, porque el Señor le revela a Eliseo las cosas más secretas, más profundas, más íntimas que tú dices en tu cámara, ¿verdad? En tu cámara, o sea, en tu recámara, el Señor se las hace conocer porque Él lo conoce todo, ¿verdad? Y bueno, pues decía yo que precisamente no hay nada oculto que no llegue a conocerse, y algún día llegará a conocerse, sea en esta tierra o sea en el otro mundo. Y bueno, para efecto de esta enseñanza quisiera contar una historia
¿Qué nos muestra, verdad? Que verdaderamente el único que puede conocer todas las cosas, todos los secretos, todo lo oculto es precisamente es Dios. Nosotros podremos ocultar las cosas en este mundo, podremos negar las cosas, pero solamente Dios, con el que conoce todo, absolutamente todo, tanto lo que se hace en los secretos, lo que se hace en el lugar más oculto, como lo que ocurre aquí dentro de la mente, del corazón, de lo cual nadie puede conocerlo más que uno mismo. Y a esto que vamos esta historia que quiero usar para esta enseñanza, se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo 1 al 26, y el contexto de este pasaje está en la Biblia, está en el libro de Josué, en el versículo 6, dice que Dios los manda a atacar Jericó. Jericó era la primera ciudad importante y amurallada que los israelitas tenían que conquistar y que derrotar para poder empezar a poseer la tierra prometida, ¿verdad? Nada más que Jericó era una ciudad que estaba amurallada, tenía unas murallas impresionantes, muy altas, y en la parte alta de la muralla dice la Biblia que podía andar arriba de la muralla, podía andar un carruaje. Entonces su sistema de murallas era impresionante, verdaderamente y humanamente era imposible, pero bueno, Dios les ordena hacer ciertas cosas, Dios mismo derriba las murallas, pero el Señor les dice algo: miren, esta es la primera ciudad que ustedes van a destruir, y de esta ciudad no quiero que toquen ni que tomen absolutamente nada. Los únicos que se van a salvar va a ser Rahab y su familia, aquella prostituta que ocultó a los dos espías que entraron a Jericó a explorar la ciudad, ¿verdad? Cómo estaba la ciudad y todo. Ella es la única que le van a salvar la vida, pero de ahí en fuera van a acabar con todo, con mujeres, niños, hombres, ancianos, animales, propiedades, bienes, con todo, absolutamente todo lo van a destruir. Va a ser destinado al anatema, ¿verdad? A la destrucción, porque estaba maldecido por Dios, y entonces no tienen que tocar absolutamente nada. Nada tienen que tocar. No deben de agarrar nada de eso, porque si lo hacen, yo me voy a enojar y los voy a castigar, ¿verdad? Entonces resulta que ocurre algo aquí, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, versículo 1 al 26, dice: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que había a ser apartado para el Señor, o el anatema, ¿verdad? Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas sagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai. Jai era la siguiente ciudad que tenían que conquistar, una ciudad más chica, menos importante, menos protegida, ¿verdad? Y con menor población, ¿verdad? Para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que vayamos todos, porque para Jericó fueron a atacar todo el ejército, todo el pueblo, todo el ejército. No es necesario que vayamos todos, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son pocos, no hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas hasta la puerta de la ciudad, entre las canteras, y mataron a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto, y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo en la cabeza y se inclinaron rostro a tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué, versículo 7, clamó al Señor y dijo: oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Y escuche lo que dice el verso 10. En el verso 10 dice: pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto.
robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor, pero nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán de presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu que es del culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar un paso al frente y el Señor señalará al culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable debe dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo terrible. Imagínense, este hombre Acán, dice la Biblia que él vino y escondió todas las cosas, ¿verdad? Tomó de lo que Dios había prohibido que tomara el pueblo de Israel, porque estaba consagrado para el Señor, estaba consagrado para el anatema, o sea, para ser totalmente destruido. Y acá muy astutamente pensó que nadie lo iba a ver, ¿verdad? O sea, que ni Dios lo iba a ver, yo creo. Versículo 17 dice: entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente. Versículo 16: temprano a la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada por sorteo sagrado, ¿verdad? Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y acá fue el señalado. O sea que Dios dijo: este es, delante de todos, y el Señor lo señaló a él, lo expuso públicamente. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada por debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego, permítame tantito, tengo que hacer aquí un ajuste porque si no vamos a tener un problema en la transmisión. Ahí está. Ahora sí, continuamos. Versículo 24. Dice: después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Dice: ¿por qué nos has traído ahora esta desgracia? Le hace una pregunta. Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán, a su familia, y quemaron sus cuerpos. Apilaron un monte de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se le llama el Valle de la Desgracia o Valle de Acor, ¿verdad? Así el Señor dejó de estar enojado. Otra versión dice: así aplacó el Señor el ardor de su ira. Y mira, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque en esta historia podemos ver que Dios los manda a entrar a Jericó, destruir todo, y absolutamente todo lo que había, riquezas, propiedades, bienes, etcétera, etcétera, el Señor manda que no tocaran nada de eso, que no agarraran nada de eso, porque estaba consagrado para el Señor y aparte de eso estaba maldito. Y independientemente de todo, era una orden de Dios, era un mandamiento divino.
Y resulta que acá, en verdad, yo creo que pensó que era podía ser más inteligente que los demás, ¿verdad? Y pensó que nadie lo iba a descubrir, y sobre todo yo creo que pensó que ni Dios se iba a dar cuenta, o que Dios no iba a decir nada, ¿verdad? Porque a veces así pensamos. A veces pensamos que Dios no se está dando cuenta, o pensamos que si Dios se da cuenta no va a decir nada, ¿verdad? No va a hacer nada para exhibirnos públicamente. Y aparte de eso, acá realmente lo que estaba haciendo era burlarse de Dios, era burlarse del Señor, ¿verdad? ¿Burlarse de qué? De su autoridad y de sus mandamientos, ¿verdad? El mandato que les había dado, la orden específica de que no tenían que tomar absolutamente nada de lo que estaba destinado al anatema. Así que en ese tenor, ¿verdad? El Señor, que ahora sí que se las gasta, ¿verdad? Para estas cosas, se encargó de sacar todas las cosas a la luz, ¿verdad? Y empezaron a pasar tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hasta que en esa familia, ¿verdad? Cayó la suerte sobre Acán, ¿verdad? Y como Dios, que todo lo conoce y que aparte eso es justo, ¿verdad? Lo señaló. Y entonces Josué, ¿verdad? Josué, ya con lo que el Señor le había dicho, le dice: a ver, hijo mío, da gloria a Dios y declara, o sea, di la verdad de todo lo que hiciste y por qué lo hiciste, porque por tu causa nos trajiste desgracia, nos trajiste derrota, ¿verdad? Entonces ya acá, viéndose exhibido públicamente, entonces se empieza a contar todo lo que pasó, ¿verdad? Lo que no contó en tiempo y forma, que debió haberlo hecho en tiempo y forma, porque a veces la gente así pasa, ¿verdad? A veces hacemos algo y Dios lo sabe, el Señor lo sabe y te está dando la oportunidad de que te arrepientas, de que devuelvas las cosas, o que restaure las cosas que hiciste, el pecado que cometiste, que te arrepientas y que haya una restitución del daño, que lo hagas en tiempo y forma, porque Dios es un Dios de gracia, Dios te da gracia para que te arrepientas y enmiendes tu conducta, tu comportamiento y restituyas el daño. Pero si no lo haces en tiempo y forma, entonces el Señor se va a encargar de sacar todas las cosas a la luz. Y eso fue precisamente lo que pasó con Acán, ¿verdad? El Señor se encargó de sacar todas las cosas a la luz. Y terriblemente Acán y su familia terminaron en la desgracia, porque esa es otra de las consecuencias. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, una de las cosas que va a ocurrir es que nuestros pecados van a afectar directamente a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y aparte de eso, la maldición del Señor recaerá también sobre nuestros bienes, posesiones y muchas otras cosas que ocurren, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia, de compasión y de misericordia, sí, claro que sí, pero también es un Dios de justicia, como hemos estado viendo, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo que no hay nada oculto, absolutamente nada oculto, que no llegará a saberse, y mucho de eso tiene la gloria y el reconocimiento y el mérito lo tiene Dios, ¿verdad? Hay veces que Dios deja que las cosas queden en lo oculto, y aún la gente se llega a morir, se llega a llevar muchas cosas a la muerte, ¿verdad? Al otro mundo, pero tarde que temprano todo va a salir a la luz, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, mire, por un lado, el pecado de Acán en esta historia en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia tiene una enseñanza de vida, una enseñanza espiritual, ¿verdad? De vida. Y el pecado de Acán manifiesta la tendencia del hombre a tratar de ocultar siempre las cosas. ¿Por qué el hombre trata de ocultar las cosas malas? Bueno, eso viene desde allá, desde el huerto del Edén, ¿verdad? Desde el huerto del Edén. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Desde que Adán y Eva caen en el pecado, porque Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, como Dios es santo, puro, justo, verdadero, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos caen en el pecado, esa naturaleza espiritual corrompida los corrompe a ellos, ¿verdad? Los pervierte, y a partir de ese momento el hombre adquiere esa tendencia a andar ocultando aquellas cosas malas que hace y vergonzosas. Pero que cree que la gloria, el poder y la autoridad del Señor, de la autoridad de Dios, está el poder sacar todas las cosas a la luz y exponer todo, porque Dios todo lo conoce tanto lo que pasa dentro de nuestra mente, nuestro corazón, como lo que nosotros hacemos en lo oculto, ¿verdad? Cuando hay el oscurito, como decimos vulgarmente acá en México.
Y como decía yo, esta tendencia natural del humano a ocultar todas las cosas es debido a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ya sea por vergüenza, ya sea por conveniencia, porque nos conviene quedarnos calladitos. Aquí en México decimos, calladito te ves más bonito, ¿verdad? También debido a la naturaleza pecaminosa, el hombre tiende a ocultar las cosas por iniquidad, por temor al castigo y muchas veces por orgullo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no queremos confesar nuestros errores, nuestros pecados o nuestros errores por orgullo, ¿verdad? Por falta de humildad, de no humillarnos delante de la gente y delante de Dios y delante de la gente decir, perdónenme, yo cometí este error, yo pequé, ¿verdad? Yo hice que esto no debía ser, yo lo rompí, yo lo quebré, yo lo extravié, yo lo agarré, no sé, etcétera, etcétera. Y por orgullo precisamente muchas veces no queremos confesar las cosas, muchas veces es por conveniencia, porque si abrimos la boca nos vamos a meter en problemas, pero aunque nos metamos en problemas, lo correcto delante del Señor es decir la verdad, confesar la verdad, a tiempo, ¿verdad? Porque así como Adán en el huerto del Edén, después de pecar contra Dios, él trató de cubrirse, ¿verdad? Cubrir su vergüenza y su desnudez espiritual, sus malas obras, trató de ocultarlas delante de Dios. Igualmente el ser humano desde entonces tiene esa tendencia. Y si no, para muestra un botón, escuche lo que dice Génesis 3, versículos 6 al 11, después de que Adán y Eva comen del árbol del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había mandado que no debían de comer. Versículo 6, Génesis 3 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, lo dio a su esposo y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos, o sea, se dieron cuenta, tomaron conciencia de su desnudez. ¿De cuál desnudez? ¿De la física? No, porque ya ellos andaban desnudos, ¿desde cuándo? Andaban encuerados, como dicen acá en México la gente, ¿verdad? Se dieron cuenta de su vacío espiritual, se dieron cuenta que se habían quedado sin la presencia, sin la gloria de Dios, los había abandonado, y aparte de eso, esa desnudez tiene que ver con la condición espiritual corrompida en la cual habían caído. Así que, por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea, quisieron taparle el ojo al macho. Cuando el día comenzó a refrescar, que probablemente habla de la tarde, ¿verdad? Dice, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Cuál jardín? El jardín del Edén, el huerto del Edén. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le dice el Señor, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer, verdad? Y ahí empieza, no, es que la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, es que el diablo, ¿verdad? La serpiente, el diablo me dio, ¿verdad? Y tú, Satanás, ¿verdad? A partir de esto te vas a arrastrar por el suelo. Querías gloria, pero ahora vas a llevar una vida de arrastrado. Los maldice a todos, ¿verdad? Y bueno, en este mundo, desde ese entonces, el hombre tiene la tendencia a ocultar las cosas malas que hace, ¿verdad? Y a pregonar solamente aquello bueno, aquello que le da renombre, aquello que lo levanta, que lo ensalza, ¿verdad? O sea, una imparcialidad tremenda, una imparcialidad total en la vida del ser humano. Y mire, en este mundo es difícil, es muy difícil verdaderamente poder llegar a conocer los pensamientos más íntimos, los recuerdos de aquellas cosas, sobre todo las malas, ¿verdad? Que el hombre hizo, todo aquello que está grabado en la mente, en el corazón. Para un ser humano es sumamente difícil poderlo conocer, ¿verdad? Aún y aunque se le torture a veces a la gente, ¿verdad? De igual manera, en este mundo es muy difícil hacer que una persona confiese sus errores y pecados si éste no quiere hacerlo. Cuando alguien no quiere confesar sus errores y sus pecados, no quiere aceptarlos cabalmente, es muy difícil obligar a la gente. A veces, ni como decía, acabo de mencionar, ni aunque los golpeen, ni aunque los torturen. Hay gente que prefiere, como decimos acá en México, morirse en la raya, ¿verdad? Prefiere que lo maten, pero jamás y nunca contestar, ¿verdad? Confesar. ¿Por qué? Por necedad, por terquedad, por orgullo, por lo que sea, ¿verdad?
Y verdaderamente, pues no se puede, pero el único que verdaderamente puede conocer la verdad en lo íntimo, en lo más profundo del ser humano, en lo más profundo del corazón del hombre es Dios. Y el Señor dice en Jeremías 17, versículo 9 al 10, dice, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, hace la pregunta, ¿quién puede comprenderlo? Y en el versículo 10 contesta Dios y dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios dice en su palabra que Él es el único que puede saber lo que hace el hombre tanto en lo oculto como lo que hace el hombre y hay dentro de su mente, dentro de su corazón, cosa que el ser humano no tiene la capacidad de conocerlo o de indagarlo, pero Dios sí. ¿Sí? Y verdaderamente nada, absolutamente nada escapa al íntimo y profundo escrutinio que solamente Dios, que solamente el Señor puede hacer de la mente y del corazón, ¿verdad? Y que solamente Dios lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios, o sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos conforman a Dios, son los únicos que tienen un atributo único que es la omnisciencia, o sea, la capacidad de conocer todas las cosas, ¿verdad? Tanto lo oculto como lo que está dentro de una persona, como el pasado, el presente, el futuro. El único que conoce también el futuro y ni aun el diablo, porque los únicos que conocen el futuro son Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? Verdaderamente, pero es una habilidad que solamente los seres divinos, o sea, solamente Dios la tiene y puede hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues verdaderamente como Dios es todopoderoso, tiene esa capacidad de poder saber lo que pasa en la profundidad en la intimidad del ser humano. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que algún día, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, la Biblia dice que el mundo y todo lo que tiene en el mundo, ¿verdad? Dice que el mundo y todo lo que hay en él un día pasará, o sea, dejará de ser, dejará de existir tal y como lo conocemos, ¿verdad? Y todo mundo, pues obviamente, porque por un lado primero la gente tiene que morirse, ¿verdad? Y por otro lado, porque un día va a desaparecer este mundo y vamos a tener que ser trasladados a otro mundo, al mundo eterno, al mundo celestial. Ahí verdaderamente todos algún día vamos a tener que enfrentarnos a nuestro Creador, sea quien sea, tendrá que enfrentarse con su Creador, conocer verdaderamente al Dios de los cielos, al Dios verdadero, se va a enfrentar con su Creador y va a tener que rendirle cuentas absolutamente de todo lo que hizo y en especial de aquellas cosas que mantuvo en lo oculto, en lo secreto y que nunca a nadie se las quiso dar a conocer, ¿verdad? Cuando pase al otro mundo, ¿verdad? Habrá dos grupos de gente, escuche, ahorita voy a explicar esto, dos grupos de gente que serán escudriñados por el Señor. ¿Por cuál Señor? Por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? El Señor dijo que el Padre a Él le había dado toda la autoridad para juzgar a la humanidad, porque es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y porque es el Mesías. Porque él tiene esa autoridad como así como es Dios también en esa unión hipostática entre las dos naturalezas, entre lo divino y lo humano, ¿verdad? Él tiene esa injerencia, ¿verdad? Y aparte de que tiene esa injerencia, tiene esa autoridad de parte del Padre para juzgar a la humanidad en aquel tiempo, en el final de los tiempos, ¿verdad? Y absolutamente esos dos seres, esos dos grupos de personas, de seres humanos, tendrán un día que estar frente al Señor, ¿verdad? Y cuando el hombre pase al otro mundo, ¿verdad? Pues entonces, en el primer lugar, o en el primer evento en el cual tendrá que rendirle cuentas de su vida al Señor, será precisamente ante algo que se le conoce como el tribunal de Cristo. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En este evento ante el tribunal de Cristo, escuchen, esto es algo muy importante porque esto es algo que mucha gente no conoce.
En el mundo mucha gente habla de Dios, mucha gente dice conocer a Dios, mucha gente se reúne en lugares que se alaba, que se habla de Dios, que se leen porciones bíblicas, pero verdaderamente no conocen a Dios a profundidad. ¿Por qué no lo conocen? Porque no han leído la Biblia, no han leído la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas religiones, muchas sectas, muchas religiones que incluso hablan de Dios, pero que no han leído el contexto, la Biblia en su contexto general, ¿verdad? Todo lo que es la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, y por lo tanto no lo conocen bien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay dos grupos de gente, ¿verdad? Dos grupos de personas a partir de que Cristo Jesús vino a la tierra. Hay específicamente tres, ¿verdad? El pueblo de Dios, que es Israel, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y las naciones o los gentiles, ¿verdad? Aquellos que ni son judíos, ni son cristianos, o sea, ni son discípulos de Jesús. Y en este tribunal, en el tribunal de Cristo, los únicos que comparecerán ahí solamente serán aquellos, todos aquellos que son discípulos y creyentes de Jesucristo, el Hijo de Dios. No va a comparecer gente de religiones y credos mundanos, ¿verdad? De religiones que aunque hablen acerca de Dios, pero no son discípulos de Jesús. Aquí solamente compareceremos aquellos que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué somos discípulos de Jesús? Bueno, porque creemos que Jesús es el único Mesías, el único Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres, y creemos que solamente gracias al sacrificio y la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario es que podemos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Tal como dice Dios en su palabra. Así lo dice Dios en su palabra. Nosotros hemos creído al Padre, pero también creemos en Jesús y nos hemos entregado a Jesucristo, a Jesús, el Hijo de Dios, para hacerlo nuestro amo y Señor. Y cuando Cristo Jesús nosotros lo hacemos verdaderamente de todo corazón, nos sometemos de todo corazón a su autoridad, a su señorío, a su majestad. Cuando nosotros hacemos a Cristo Jesús de Él nuestro Señor nuestro amo y Señor, entonces Él se convierte en nuestro Salvador y Redentor. ¿Sí? Porque Jesús no puede ser Salvador ni Redentor de nadie si primero no lo haces Señor de tu vida. Si no lo haces amo y Señor de tu vida. Si no es así, por más que se le haga, como en muchos lugares evangélicos se enseña a la gente a hacer una simple oración de fe, la oración del pecador, donde se dice, yo te confieso a ti como mi Señor y Salvador, pero no lo has hecho aquí de todo corazón, en tu corazón no lo has hecho tu amo y tu Señor, entonces Cristo Jesús no puede ser tu Salvador. Pero bueno, aquí en el tribunal de Cristo, los que compareceremos solamente, única y exclusivamente, no las religiones del mundo, no otras etnias, ¿verdad? Seremos solamente los que de entre todas las naciones, ¿verdad? Como dice la Gran Comisión, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones y hagan discípulos de medio de ellas, ¿verdad? De entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar las cosas que les he mandado. De todos esos que de todas las naciones en el mundo que nos hemos convertido a Cristo, que somos cristianos, que creemos que solamente Jesús es el único suficiente Salvador que el Padre estableció, el Hijo de Dios, son los que estaremos ahí ante su presencia, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Jesús regrese por primera vez, ¿verdad? La Biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Ahí la última parte del capítulo 4 dice que Cristo Jesús va a venir y dice que va a arrebatar, ¿verdad? La palabra arrebatar es la palabra griega harpazo, que se refiere a un zarpazo, ¿verdad? Como los zarpazos de los tigres, de los leones, significa ser arrebatado violentamente, ¿verdad? O sea, abrupta y violentamente así, ¿verdad? Como dan los zarpazos los felinos cuando agarran algo, ¿verdad? Para sí mismos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos vivos, dice que serán levantados en los aires y ahí será transformado y glorificado su cuerpo. Y dice que así estaremos con el Señor en los aires, ¿verdad? Dice que estaremos con el Señor, iremos con el Señor. Y una vez que vayamos con el Señor, el primer juicio, así se le conoce, el tribunal de Cristo, iremos los cristianos vivos a rendir cuentas de nuestras vidas.
qué hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y en ese tribunal de Cristo ocurrirá algo que se le conoce como la entrega de galardones o la entrega de recompensas. ¿Qué recompensas se van a entregar ahí? Verdaderamente un servidor no lo sabe, ¿verdad? La Biblia no lo declara claramente, pero podemos entender que serán rangos, reconocimientos, probablemente funciones en el cielo, ministerios en el cielo, muchas otras cosas que deben de ser gloriosas, porque conociendo al Dios en el cual creemos y el cual tenemos, se va a hacer recompensas verdaderamente gloriosas. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos va a escudriñar, ¿verdad? Nos va a escudriñar y nos va a decir, mira, tú tal día hiciste esto, por esto que hiciste bueno, un palomita, tache, una palomita. Por esto, una palomita. Y Dios dice, ahora vamos con los taches, ¿verdad? Tal día hiciste esto, pero no te arrepentiste. Entonces un tache. Tal día dijiste tal cosa, etcétera, pero no te arrepentiste. Otro tache. Y dice que ahí nos va a evaluar, y dependiendo de cómo salgamos en la evaluación de cada quien, va a ser la recompensa que te va a entregar, la remuneración que te va a dar. Y dice que muchos pasarán así como decimos acá en México, como de panzazo, ¿verdad? Nada más lo único que va, con lo que van a pasar es con la salvación y la vida eterna. Ese será el primer lugar en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ahí los discípulos de Jesús serán evaluados y en base a la evaluación que reciban será la recompensa o sufrirán las pérdidas de las mismas recompensas, ¿verdad? Perderán de esas recompensas. ¿Por qué? Mire, ¿por qué tiene que hacer esto? Porque Dios es un Dios de justicia. Hemos estado hablando como durante 2 o 3 semanas acerca de la justicia de Dios y de que Dios es un Dios de justicia, de derecho y de equidad. Y mire, alguien dirá, bueno, ¿por qué si ya fui salvo, por qué tienen que evaluarme? Bueno, porque Dios es un Dios justo que le da a cada quien lo que ameritan sus obras, ¿verdad? En su misericordia nos llamó a sus caminos, nos llamó a creer en Jesús, nos llamó a arrepentirnos y nos llamó a entregarnos a su amado Hijo para que pudiéramos ser perdonados. Si no había rendición y sumisión total a Cristo Jesús, no puede haber perdón, salvación y vida eterna. Se lo digo porque así lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Bueno, pero ahí en ese tribunal, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que obviamente ya sabe todas las cosas, como Él es un Dios recto, un Dios derecho, ¿verdad? Que no se anda con trampas ni cosas de ese tipo, para que nosotros, por decirlo así, podamos quedar conformes de por qué te dio o te quitó de tus recompensas, obviamente tiene que hacernos pasar por un juicio, por un tribunal, un juicio, ¿verdad? Donde se van a ser abiertos, no sé si lo sepa, pero en la Biblia dice que en los cielos hay ángeles que están escribiendo todos nuestros actos. Ahí se está grabando todo, y si no lo está grabando todo, a lo mejor nos van a pasar ahí en nuestros actos, a lo mejor, ¿verdad? Pienso yo en una pantalla de esas de 500 pulgadas de plasma, ¿verdad? De plasma celestial, y ahí van a pasar tus actos, ¿verdad? ¿Qué día, qué hora, en qué momento, qué estabas pensando, qué dijiste, qué no hiciste, etcétera, etcétera? Y ahí, ¿verdad? Ante su presencia y ante los hechos comprobados, pues no vamos a poder decir que no fue cierto, ¿verdad? Porque sería muy necio. Yo creo que nadie en ese momento fuera tan tonto y tan bruto, ¿verdad? Para negar los hechos, ¿verdad? Y ahí el Señor, ¿verdad? No le vamos a poder negar nada, para que me entienda, ¿verdad? Y entonces ese juicio verdaderamente será un acto de justicia de parte de Dios, ¿verdad? Porque en base a ese juicio, entonces el Señor va a decir, mira, si te tocaba esto, te tocaba lo otro, te tocaba aquí, te tocaba allá, ahora solamente te va a tocar esto y esto. Lo demás lo has perdido porque en tiempo y forma te di chance que te arrepintieras, que cambiaras, que mejoraras, que te superaras, etcétera, etcétera, y no lo quisiste hacer. Entonces no te puedo premiar, o sea, no te puedo dar todos esos premios, honra y reconocimiento y caudal, ¿verdad? Porque sería injusto, no lo mereces. Entonces el Señor lo hará de esa manera ante un juicio para que quede claro que la cosa es justa, las cosas fueron justas y nosotros quedemos conformes. O si no quedamos conformes, por lo menos nos va a ser demostrado por qué razón nos fue quitado de nuestras recompensas, ¿verdad?
Ahora bien, recordemos que Dios es un Dios de justicia y Él no maneja las cosas, ¿verdad? No maneja las cosas en lo oscurito, sino que Él hace las cosas justas y transparentes siempre, ¿sí? Pero una de las cosas que sí van a pasar en ese tribunal, como decía yo, es que aún las cosas más ocultas que hayamos mantenido nosotros en lo profundo de nuestro corazón, ahí van a salir a la luz. El Señor, como decía yo, evento por evento, día a día, hora por hora, momento, etcétera, etcétera, todo nos lo va a revelar. Y esto es algo de pensar, porque hay que decir y hay que pensar y decir, no, pues si el Señor sabe todas las cosas, pues mejor me comporto como debo, porque tarde que temprano voy a estar ante su presencia y va a ser sumamente vergonzoso. Se me va a caer la cara de vergüenza cuando Él me refiera a todas las cosas y me lo demuestre, porque sobre todo me lo va a demostrar y no le voy a poder decir que no, ¿verdad? Lo más tremendo de esto es que en ese tribunal, ¿verdad? Ante pruebas irrefutables no podremos negar absolutamente nada. Lo único que quizás podamos hacer, quizás, será guardar silencio y agachar la cabeza. Otros pediremos perdón, Señor, perdónanos esto del otro. Pero lo que sí será seguro es que sufriremos pérdida de nuestras recompensas. Ahora escuche. El otro lugar donde la humanidad tendrá que rendir cuentas de su vida ineludiblemente es en algo, en un evento que ocurrirá en el futuro que se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Acompáñenme usted a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde dice, luego vi capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. ¿Quién era este que estaba sentado ahí o quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Mucha gente piensa que en este juicio del gran trono blanco estará el Padre, pero no. Porque la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que el Padre le había otorgado a él toda la autoridad para juzgar, todo el juicio. Él va a juzgar a las naciones. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, perdón, en Hechos 10, que a él lo hizo Señor y juez de vivos y muertos. Dios lo puso a él como juez de vivos y muertos. Dice, vi un gran trono blanco y alguien sentado en él. De su presencia huyeron la tierra, el cielo, sin dejar rastro alguno. O sea que todo desapareció. Y está las naciones ante su presencia. Todo el mundo ahí ante su presencia. Bueno, no todo el mundo, parte del mundo, y ahorita le voy a explicar quiénes van a estar ahí. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros. Escucha, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida, ¿verdad? El libro de la vida es antiguamente, ¿por qué la Biblia habla acerca del libro de la vida? Antiguamente en los reinos, había un libro donde se escribía el nombre, se inscribía ahí el nombre de los miembros, de los ciudadanos de ese reino, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, el reino de Macedonia, ¿verdad? El reino de Macedonia tenía a sus ciudadanos y cada ciudadano perteneciente a ese reino era inscrito en ese libro que se le conocía como el libro de la vida, o de los habitantes de ese reino, ¿verdad? Bueno, pues este libro de la vida será el libro de los habitantes del reino de los cielos, del reino celestial, en el cual dice Dios en su palabra que en el momento que un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, cree en Jesús y se entrega a Él, dice que en ese momento su nombre de esa persona estando aquí en la tierra es inscrito allá en el libro de la vida en los cielos. Un ángel lo escribe y Dios lo manda a escribir. Bueno, y ya desde ese momento somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto, lo más ad hoc, lo más correcto, es empezar a comportarnos, porque también hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Como ciudadanos del reino de los cielos y buscar las cosas que vienen de Dios. Las cosas de Dios, ¿verdad? La oración, el estudio de la Biblia, la alabanza, las cosas que tienen que ver con las cosas que le agradan a Dios y muchas otras cosas. Y luego dice que fueron abiertos otros libros. ¿Esos libros cuáles son los libros en los cuales están escritos todos los hechos de cada ser humano? Versículo 12 dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, o gente importante y menos importante, ¿verdad? Grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados, escuche como dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos y la muerte y el infierno o el Hades, ¿verdad? Devolvieron a los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho.
La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y aquel, escuche, versículo 15, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Esto es un evento sumamente terrible, verdaderamente terrible, trágico y horroroso, horroroso verdaderamente en gran manera. Y le voy a explicar. Mire, el juicio del gran trono blanco es un evento que ocurrirá 1000 años después de que Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a las naciones. El Señor Jesucristo va a regresar abiertamente y se manifestará abiertamente cuando venga a juzgar a las naciones, cuando sea el Apocalipsis, durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Al final de los 3 años y medio que corresponde al Apocalipsis, el Apocalipsis se dice que va a ocurrir en un periodo de 7 años. Pero de la segunda mitad, 3 años y medio, será un tiempo de gran aflicción. La gran tribulación va a ocurrir ahí, ¿verdad? Y al final de la gran tribulación el Señor va a venir, pero va a venir ya como Rey glorificado, con el ejército celestial atrás de él, ¿verdad? A juzgar a las naciones rebeldes, al anticristo, al falso profeta y a las naciones rebeldes, los que se rebelaron contra él, ¿verdad? Los 200 millones de soldados que pelearán contra Israel y bueno, muchos otros que van a morir, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que va a acabar con todos, y una vez que acabe con todos se establecerá un reino milenial, un reino literal, donde Cristo Jesús establecerá su trono en la santa ciudad en Jerusalén y gobernará ahí por 1000 años junto con sus elegidos, o sea, con la iglesia. Y bueno, todos aquellos que fueron fieles al testimonio de Jesús, ¿verdad? Y al final de esos 1000 años, dice la palabra de Dios que entonces ocurrirá este juicio, el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar ahí en el juicio del gran trono blanco, verdad? En el juicio del gran trono blanco no van a estar ninguno de los que fueron juzgados, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Los primeros, los que murieron en Cristo y resucitaron, ¿verdad? Cuando Jesús vino por segunda vez, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, porque Jesús va a venir a arrebatar su iglesia y a llevarlo a su presencia antes de que venga a juzgar, unos días antes, unos momentos, unos meses, no sabemos qué tiempo lo hará, pero lo va a hacer. Y aquí en este lugar, ¿verdad? En este lugar, va a estar precisamente en este gran trono blanco, va a estar Cristo Jesús, y ante él, ¿verdad? Se van a tener que presentar a todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, que resucitaron 1000 años después, que se quedaron allá en el Seol, en las profundidades, en el Hades, en el infierno. ¿Eh? ¿Y quiénes van a estar ahí? Primero que nada, los que escucharon el Evangelio de Jesucristo y lo rechazaron, y rechazaron a Jesús como el único y suficiente Salvador y como amo y Señor, que decidieron no creerle a Dios ni arrepentirse y permanecieron en su rebelión y en su necedad. Ok. También van a estar los que no conocieron a Jesús, ¿verdad? Como los mayas, como muchas, bueno, sí, todos los que nacieron del año del después de que Jesús murió y resucitó, porque la Biblia dice, son temas un poquito profundos que no tengo tiempo, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, dice que descendió a los abismos, ¿verdad? A las profundidades, al Hades, ¿verdad? Y ahí predicó el Evangelio, y se entiende que todos los que estaban ahí lo vieron, creyeron en él, se arrepintieron de todo corazón, ¿verdad? Y lo aceptaron como el Mesías Salvador, y dice que ascendió a los cielos y se llevó a los cautivos que estaban ahí, ¿verdad? La cautividad de Jacob, así se le conoce. Y fueron llevados al cielo. Bueno. Pero después de que Jesús murió, resucitó y podríamos decir lo que dejó vacío el Seol, después de ese momento, todos los que murieron, pero que no conocieron a Jesús, van a resucitar y ellos serán evaluados por sus obras, por lo que hicieron, lo bueno y lo malo que hicieron, ¿verdad? Ahí serán evaluados. Dice, también estarán ahí los que conocieron a Jesús, pero lo abandonaron en algún momento de su vida, o sea que se arrepintieron, creyeron en Jesús, lo aceptaron como Señor y Salvador, pero en algún momento de su vida, ¿verdad? Ya no les pareció el cristianismo, no les pareció ser cristianos, no les pareció seguir obedeciendo a Jesucristo, al Señor, ¿verdad? Y dejaron la vida en Cristo, y se volvieron al mundo, quizás, ¿verdad? Volvieron a su religión, etcétera, etcétera. O a lo mejor ya no volvieron a su religión, pero se quedaron así como que en el limbo, ¿eh?
¿Quiénes van a estar ahí también, verdad? Los que conocieron a Jesús, los que escucharon el Evangelio, conocieron a Jesús, lo aceptaron y lo confesaron como su Señor y Salvador, se congregaban, servían quizás en la iglesia, oraban, danzaban, etcétera, etcétera, pero seguían viviendo, practicando el pecado tanto de forma abierta como secreta, ¿verdad? De forma secreta pero oculta. Y también son aquellos que también estuvieron inmersos en evangelios apócrifos o en evangelios malditos, tal como dice Gálatas, ¿verdad? Si a un ángel del cielo viniera y predicara un evangelio diferente, o sea, un evangelio apócrifo, se sea maldito. Tanto el predicador de ese evangelio como el evangelio en sí mismo, un evangelio adulterado. Ahí también van a estar los que estuvieron metidos, ¿verdad?, en evangelios apócrifos, como por ejemplo el calvinismo y la predestinación, el neopentecostalismo con la teología de la prosperidad, el G12, la guerra espiritual, que es metafísica cristianizada, ¿verdad? El judaísmo mesiánico, o sea, cristianos que se creen judíos, que eso es legalismo judaizante, ¿verdad? La teología inclusiva, que son iglesias cristianas gay, que dicen aquí tú puedes ser de chile o de dulce, no importa tu orientación sexual, pero con que creas en Jesús, lo ames y lo adores, confíes en Él, lo ames y lo adores, no importa, con eso ya estás del otro lado, ¿verdad? Los de la teología inclusiva, la iglesia emergente, el catolicismo, que aunque se digan cristianos, no son cristianos, son católicos, porque el catolicismo es una secta que incluyó a su acervo doctrinal una serie de creencias heréticas paganas antibíblicas, contrarias a la palabra de Dios, a la ortodoxia de la palabra de Dios, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, el adventismo, el islamismo, el budismo, la nueva era, por ejemplo, también la metafísica, sectas filosóficas como los masones, rosacruces y muchas, muchas otras creencias, doctrinas, credos, dogmas que no están ceñidos totalmente a Cristo Jesús y a la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos son, en estos últimos, ¿verdad? En estos últimos, sobre todo los que cristianos, ¿verdad? O los que se decían cristianos, que creyeron en Jesús, que lo confesaron, que servían, se congregaban, cantaban, danzaban, ¿verdad? Pero que abierta o secretamente siguieron practicando el pecado, se van a llevar una sorpresota. Porque estos no van a ser levantados en la primera resurrección debido a su pecaminosidad, a sus creencias heréticas, a su necedad, a su antropolatría, o sea, a su adoración al hombre, o sea, que adoraban más al hombre, o sea, al pastor, al líder, de lo que decía la palabra de Dios, y a su hipocresía, ¿verdad? Y estos serán dejados hasta la segunda resurrección y juicio ante el gran trono blanco. Mucha gente se va a llevar muchas sorpresas. Mucha gente que se cree la inanita, el amén, aleluya, el gloria a Dios, ¿verdad? Pero que viven pecaminosamente, mañosamente, arbitrariamente, injustamente, avariciosamente, líderes mañosos, ¿verdad? Que roban a la iglesia, que se roban las ofrendas del Señor, ¿verdad? Que viven manipulando a la gente, usando el nombre de Jesús para conveniencia personal y hacer todos sus traspupites, ¿verdad? Y cosas turbias y oscuras, esos son los que van a parar ahí también, ¿verdad? Creyentes también mañosos, que nunca se purificaron ni se santificaron totalmente, ni aprovecharon la gracia del Señor, ¿verdad? Que te da para que te endereces totalmente, ¿verdad? Esos serán dejados ahí, ¿verdad? Y ahí ante el gran juez, el Hijo de Dios, el Señor les va a exponer cosa por cosa. Tanto las naciones que no quisieron aceptarlo a él y lo rechazaron, por ejemplo, cuando alguien va y predica el Evangelio de Jesucristo. Y la gente escucha el Evangelio y dice, no, ya tengo mis creencias, yo creo en mis santos, en mis santas, en mis vírgenes, yo creo en Buda, yo creo en Alá, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Yo creo que la religión verdadera, la de Elena G. de White, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Toda esa gente que tenía una creencia, una esperanza eterna en alguna deidad o en alguna creencia paracristiana, se va a llevar una gran sorpresa y ahí el Señor les va a decir, mira, tú no vas a poder entrar al cielo por esto, y se los va a comprobar.
Y yo creo que hasta con Biblia en mano a lo mejor les va a decir por esto, estás mal, estás fuera, te encantó vivir una mentira, eras inmoral, nunca te purificaste, etcétera, etcétera. Nunca quisiste escuchar la voz de Dios para arrepentirte y entrar en el camino angosto que te podría llevar a la vida eterna y a la salvación. ¿Sí? Y en ese lugar, escuche, en ese lugar no podrá haber lugar, no habrá lugar para la negación, para las excusas, para seguir mintiendo y seguir ocultando las cosas, porque Dios, en este caso el Señor Jesucristo, que es Dios, les va a referir todas las cosas con pelo, santo y seña. Y ahí la gente no va a poder ocultarse. Ya no va a poder seguir manteniendo sus mentiras en lo oculto, ¿verdad? Solo que en este juicio, 1000 años después de la primera resurrección, de la segunda resurrección, el juicio ante el trono blanco, todo lo que se les expondrá será para que sean condenados a la perdición eterna, a la condenación eterna, al tormento eterno en el lago de fuego que arde con azufre. Un lugar dice la palabra de Dios, que es un castigo y un tormento eterno, horrible en el fuego, el cual nunca jamás habrá salida por toda la eternidad. Por eso, amados amigos, amados hermanos, oyentes, ¿verdad? Que están oyendo esta enseñanza, si usted la está oyendo y ha llegado hasta este lugar, tengamos temor de Dios. Con Dios no se juega. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice la palabra de Dios en Gálatas que si sembramos obediencia a los deseos de Dios, a los deseos del Espíritu Santo, segaremos vida eterna. Pero que si nos apasionamos por hacer lo malo, ¿verdad? Y seguimos los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa, sé que segaremos destrucción, corrupción, destrucción, principalmente. Quisiera terminar ya porque ya creo que me pasé, no, estoy todavía en tiempo forma, tengo unos cuantos minutos. Quisiera terminar con una escritura, una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Hebreos capítulo 3. Y quisiera dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Y en esta hora, bueno, pues yo le ruego al Espíritu Santo, te ruego, Señor Espíritu Santo, que tú seas el que nos reveles esta porción bíblica a todos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19, escuche cómo dice el libro de los Hebreos, es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Dice Hebreos 3, capítulo 12 al 19, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Estas versiones creo que dicen que no crezca ninguna raíz de amargura entre ustedes. La raíz de amargura no es tanto la amargura de ser amargoso, o sea, rencor, sino de maldad, Se cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña a la gente, la seduce para apartarla de Dios y llevarlo a la muerte eterna. Versículo 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Hubo una época, ¿verdad?, y en el libro de Números que Dios los llamó, pero a que hicieran algo, a que lo obedecieran, y ellos se rebelaron y endurecieron su corazón contra el Señor y les fue muy mal, muy mal. Dios los juzgó, los condenó y los castigó. Versículo 16. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Aquí se está refiriendo específicamente a ese evento que ocurrió en el pueblo de Dios en Israel,
Cuando salieron, ¿verdad? Salen de Egipto. Dios les dice, los voy a meter a la tierra prometida. Pero los israelitas estaban temerosos porque los cananeos eran naciones mucho más grandes y numerosas y poderosas que ellas. Y el Señor les dice, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Vieron lo que le dice a Egipto, ¿verdad? Las plagas, cómo los destruí, cómo los apachurré, yo voy a estar con ustedes. No tengan miedo. Llevaban aproximadamente unos 2 meses, 3 meses de haber salido de Egipto y estaban en el desierto ahí, ¿verdad? Cerca del monte Sinaí, el Señor les estaba dando. Dice, ahora marchen y vayan a las fronteras, ¿verdad? De la tierra prometida. Y le dicen, bueno, si tienen miedo, manden 12 espías, una espía por cada tribu, para que investiguen la tierra y vean que verdaderamente la tierra es buena, la tierra que les voy a dar es una tierra bendecida. Era como el estado de Veracruz aquí en México, donde llovía todo el tiempo y todo lo que echaras en el piso reverdecía, ¿verdad? Brotaba las semillas. Van, ven que la tierra era buena, los frutos de la tierra eran excelentes, pero vienen a darle un informe negativo al pueblo. Sí, está muy bien, pero es que hay gigantes, pero es que está ocupada y nosotros ante ellos parecemos como viles langostas miserables, ¿verdad? Y eso hizo que la gente, el pueblo de Dios se desavalorinara, perdiera el valor y empezaron a gemir y se rebelaron y dijeron, no, aquí nos regresamos y volvemos a Egipto a entregarnos al faraón para que nos haga sus esclavos, ¿verdad? Entonces Dios dice, no, momentito, a mí no me van a hacer eso, ya estoy harto de ustedes. Y juro, ¿verdad? Juro por mi nombre que ninguno de esta generación de 20 años para arriba entrará a la tierra prometida, sino que cada uno de ellos se va a morir aquí en el desierto, ¿verdad? Y si 40 días anduvieron inspeccionando la tierra prometida, 40 años se van a quedar ahí, 1 año por cada día que anduvieron inspeccionando como castigo. Y verdaderamente, hasta que se murió el último de aquella generación de 20 años para arriba, fue al final, a los 40 años, fue cuando la siguiente generación pudo entrar a la tierra prometida, fueron los que atacaron Jericó, ¿verdad? Pero era una nueva generación, ¿verdad? Y por eso ese es el contexto de esta porción, ¿verdad? Dice, ¿con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y en la Biblia, incredulidad está íntimamente relacionada con la rebelión contra Dios. No creerle a Dios es no querer obedecerle. Aparte de no querer confiar en Él, es no querer obedecerle. Y amados amigos y hermanos, si Dios nos manda a ser sinceros en todo tiempo, a ser rectos y ser honestos, hagámoslo. Para primero que nada, vivamos una vida de justicia, de integridad y de rectitud, para que no tengamos que andar dando después explicaciones de los errores que cometimos. O sea, vivamos recta, santa y justamente, para que nuestras obras sean perfectas delante de nuestro Dios y perfectas delante de los seres humanos. Y si en algún momento dado llegamos a cometer un error, bueno, con toda la humildad de corazón y toda la justicia y rectitud, confesemos nuestro error. Si causamos un daño, restauremos el daño. Hagamos una restitución del daño que causemos, ¿verdad? Si ofendimos, una disculpa, una ofensa. Si le rompimos algo a alguien, se lo repongamos. Y si le quitamos algo a alguien, se lo devolvamos, ¿verdad? Y ahí todavía te va una partecita más como interés por la restitución, ¿verdad? Pero sobre todo, amados hermanos, ya para terminar y volviendo a la esencia de esta enseñanza, acordémonos que nunca jamás, ¿verdad? Nunca jamás pensemos que habrá algo oculto que nunca llegará a conocerse. Si no se llega a conocer en este mundo por voluntad propia de lo malo que hayamos hecho, que ocultemos las cosas, tarde que temprano allá en los cielos, tanto el cuerpo, los discípulos, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, su nación especial, como el resto de las naciones en el mundo, tendrán que dar cuentas. Ahora bien, en esos tribunales, el tribunal de Cristo principalmente, también va a salir a relucir muchas cosas buenas que mucha gente hizo en este mundo y nunca le fueron apreciadas, nunca le fueron reconocidas, porque precisamente en el tribunal de Cristo,
El Señor va a sacar a relucir muchas cosas y va a haber gente que le va a decir, mira, tú en tal época, en tal tiempo estuviste haciendo esto, estuviste ayudando a fulano, a perengano, estuviste ayudando en la iglesia, en esto, y nunca te reconocieron, ni el pastor nunca, ¿verdad? Dijo, a ver, vamos a darle un aplauso, un reconocimiento al hermano fulano de tal, porque nos ha estado ayudando en esto, barriendo, trapeando, trayendo gente, ayudando a que las cosas estuvieran bien. Anduvo evangelizando en la calle, ¿verdad? Con sus propios recursos y nunca dijo nada, siempre se quedó callado. Todas las buenas obras que nunca nos fueron reconocidas, todos los buenos actos, las buenas acciones que nunca fueron reconocidas por nadie, ni por tu familia, ni por la iglesia, ni por el pastor, los líderes, los hermanos, ahí el Señor te las va a reconocer y te va a honrar por eso, ¿verdad? Él te va a honrar y aparte de eso te va a dar un premio, una recompensa. Así que, amados hermanos, acordémonos de esto. Lucas 8:17 el Señor dijo, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Algún día todo va a salir a la luz. Acordémonos de esto siempre, ¿verdad? Lo tengamos presente ahí en nuestra mente y en nuestro corazón para que haya temor de Dios en nuestros corazones también, ¿verdad? Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias a todos aquellos amigos, hermanos en Cristo, conocidos y en general, audiencia en general, ¿verdad? Que nos ha estado escuchando, llegó hasta este momento. Espero de todo mi corazón que el Padre Celestial en esta semana les bendiga en toda la obra de sus manos, les provea de todo lo que necesiten a lo largo de esta semana, les ayude en sus necesidades, así como un servidor es testigo fiel de la infinita gracia, misericordia, compasión y poder de bendecir que tiene nuestro Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo soy testigo de eso todos los días, veo su mano maravillosa y poderosa. Yo se lo digo, confía en el Señor, confía en Cristo Jesús, confía en el Hijo de Dios, confía en el Padre, confía en el Espíritu, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. Y si el Señor nos presta vida, nos lo permite, bueno, pues nos vemos a media semana, si el Señor lo permite, en la reflexión bíblica de este miércoles. Bendiciones para todos y excelente tarde.